Hoy vamos a parar, vamos a la parte 28, es 28 estamos ya. Este, próximamente vamos a, se supone que ya empiezan a subir otras partes del estudio a mi página.com. Estamos en la parte 4 del tema, está Dios ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en el universo. ¿Okay? Como ven, no estoy presentando un estudio tradicional sobre la soberanía de Dios, que es lo que estoy definiendo ahora. Probar que Dios es soberano, pues eso no es difícil. Con tan solo ver los textos en los que Dios se revela como omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterno, y que solo 3 personas participan de esas cualidades, tenemos establecida la doctrina de la Trinidad y la soberanía de Dios. Así de sencillo. ¿Okay? Si todas las criaturas carecen de cualquiera de esas cualidades, entonces pues son menores, ilimitadas y por lo tanto inferiores. ¿Okay? Así de sencillo es la cuestión de la soberanía. O sea, si probamos la Trinidad, ya probamos la soberanía de Dios. Porque solo hay 3 que son omnipresentes, omniscientes, omnipotentes y eternos. Solo hay 3. La Biblia no da más nada. ¿Okay? Es un hecho que está ahí, que se desprende del texto. ¿Sí? Por lo tanto, todo ser creado es inferior. ¿Sí? O sea, el problema con el arrianismo, por ejemplo, y que es el problema que tienen los testigos de Jehová, es que ellos asumen, ellos enseñan, creen que Jesús es un ser creado. Pues, obviamente, si es un ser creado, no es Dios, es inferior a Dios. ¿Okay? Pero una vez entendemos que la palabra demuestra que Jesús es Dios, no porque lo dice. Bueno, hay sitios que dice Jesús es nuestro Dios. Lo dice claramente, llanamente. Sino que lo confirma porque Jesús es omnipresente, es omnisapiente, es eterno. ¿Okay? Estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron creadas. Obviamente, hello. Si todas las cosas por Jesús fueron creadas, quiere decir que Jesús no fue creado. Y ahí se cae el arrianismo, ¿verdad? Que fue una de las controversias en el concilio de Nicea. Por ahí enseñan de Dan Brown para acá que la gente cree que el concilio de Nicea fue para mapuchar los textos del canon. No, el concilio de Nicea, una cosa que se discutió fue la divinidad de Cristo. ¿Okay? Entonces, tal vez me equivoco, ¿verdad? Porque ya yo me equivoco a estas alturas, pero bueno. Así que si todas las criaturas carecen de cualquiera de esas cualidades, entonces son menores ilimitadas y por lo tanto inferiores. Todas están creadas para operar y existir dentro de los límites del tiempo y el espacio dentro de los cuales ocurre y existe la creación. Dios está fuera del tiempo y espacio de esa creación y por lo tanto no está limitado a ellos. Dios tiene solo los límites que su naturaleza le impone y nos hizo el favor de revelarnos en la Escritura como Él es, para que no tengamos la excusa de no conocerlo o que Él espera de nosotros. Dios no está jugando al esconder ni haciendo trick or treat con sus criaturas. En la palabra Dios se ha mostrado y ha mostrado de Él lo que necesitamos saber de Él, lo que podemos entender de Él con la capacidad que Él nos dio para entender. Cuando digo que Dios tiene sus propias limitaciones, pues, por ejemplo, Dios no puede mentir. ¿Ok? Y llevándola a un ejemplo más absurdo, bien absurdo, la famosa pregunta que hacen los morones por ahí que dicen, Dios no puede levantar, Dios puede crear una piedra que Él no pueda levantar. Pues eso es un absurdo. Eso es un absurdo. ¿Ves? Yo le contestaba al que me venía con eso y decía, bueno, las hormigas caminan en línea. ¿Ok? ¿Sabes? ¿Qué tú me quieres decir con eso? Pues las hormigas caminan en línea. ¿Qué vamos a hacer? Eso es un hecho.
¿entiendes? ¿Sabes? Le desviaba el tema porque no, una pregunta absurda, que si Dios puede levantar una piedra, Dios puede crear una piedra que no puede levantar, es un absurdo. Eso no es lógico, ¿ok? Pero sí, la Biblia dice que Dios es justo, Dios es amor, por lo tanto Dios va a operar y va a hacer las cosas dentro de lo que concuerda con esas cualidades de Dios. ¿Ok? Cuando vemos en la Escritura los atributos de Dios, podemos entender la razón de sus demandas y las condiciones de sus promesas. Cuando vemos que Dios es amor, podemos esperar que todo lo que hace y o demanda de nosotros es para nuestro bien y para mantener una relación con nosotros de acuerdo con su naturaleza. Cuando vemos que Dios es justo, podemos esperar que interviene con sus criaturas de una forma razonable y ecuánime. Otra vez, consistente con su carácter y no de una forma caprichosa y arbitraria. Dios tiene misericordia y Dios tiene ira. Por lo tanto, lo veremos manifestando ambas sin violentar o negar su amor y su justicia. ¿Okay? Cuando usted estudia una teología sistemática, te van a hablar de los atributos inmanentes de Dios, cosas que no cambian en él y que no puede transmitirlas. Pero también habla entonces de los atributos que Dios puede transmitir, los atributos que Dios puede impartir a sus criaturas. Porque eso hay ejemplos en toda la Escritura. Entonces, la soberanía, y aquí, ¿verdad? Para seguir el tema de por qué no estoy dando un estudio clásico de la soberanía. La soberanía no es un atributo revelado de Dios. Como ya expliqué, la soberanía es un rango, no una cualidad o atributo, parte de la naturaleza de Dios. La Biblia no dice Dios tiene soberanía, ni Dios es soberanía. ¿Verdad? La Biblia dice Dios es amor, pero la Biblia en ningún sitio dice Dios es soberanía. La palabra soberanía no aparece en Reina Valera y soberano se utiliza solo 4 veces para referirse a Dios y las mismas palabras de donde se traduce se le aplican a otras criaturas. Se utiliza soberano más como un adjetivo para diferenciar a ese en su se utiliza, me perdí, cada vez que muevo la página, me pierdo la. Se usa para describir a un humano, dame para atrás. Se utiliza soberano más como un adjetivo para diferenciar a ese en su posición sobre los demás en su contexto, que para atribuir un aspecto particular de su naturaleza. Se usa para describir a un humano que tiene una posición de ventaja o autoridad sobre otro humano, o a un ser espiritual que tiene una posición de ventaja o autoridad sobre otro ser espiritual o sobre los humanos. A eso me refiero cuando digo que soberanía es un rango y no una cualidad. ¿Okay? Los que vienen siguiéndome en la serie, pues saben que he venido dando ejemplos de eso. ¿Okay? Los atributos de Dios son eternidad, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Ninguna criatura comparte alguno de esos atributos. Por lo tanto, podemos inferir, concluir y o describir que Dios es superior, supremo o soberano que cualquiera de las criaturas. Por lo tanto, ¿cuál es mi problema con el concepto de soberanía de los calvinistas? ¿Cuál es el berrinche? Pues, ¿cuál es mi problema con el concepto de soberanía? A eso vamos cuando yo empiezo la pregunta, ¿verdad? En estas últimas 4 secciones, incluyendo esta, que si Dios ejerce su soberanía maniática y compulsivamente en el universo, ese es el hecho que yo quiero tocar de los calvinistas, porque eso es lo que ellos enseñan. Lo vimos desde el decreto. ¿Ok? Entonces después pues ellos tiran una pinturita por encima del decreto llamada soberanía para hacer más elegante, porque el decreto es cruel. Entonces ellos pues, la palabra soberanía pues es más linda porque, tú sabes, describe mejor al Padre que nos ama a todos, especialmente a los escogidos. Y tú sabes, eso es más civilizado pues. Pero la realidad es que como lo que ellos presentan, Dios está moviendo cada hojita que se mueve de cada árbol
En cada momento en este planeta Dios está moviendo esa hojita. ¿Entiendes? ¿Ok? Pues, ¿cuál es mi problema con ese concepto? Que al vender su teología no hacen diferencia entre los atributos de Dios y cómo Dios manifiesta esos atributos cuando interviene dentro de los límites de espacio y tiempo de su creación. Sin entrar a poner ejemplos de varios atributos del carácter de Dios para economizar espacio y discusión, solo voy a mencionar algunos. En la teología calvinista no hay probabilidad de que Dios creara a las criaturas con la capacidad de tomar decisiones por sí mismo sin que eso comprometa o limite la soberanía de Dios. Y pongo soberanía entre comillas, porque es la soberanía que ellos presentan. Eso debido a su concepto de un ser absoluto importado del neoplatonismo y gnosticismo y un concepto de destino importado del paganismo. ¿Ok? Esos, ¿verdad? Si van a la sección número 2, allá yo les expuse cómo el concepto del destino mismo es un concepto pagano, no es un concepto bíblico. ¿Okay? Así que vayan para atrás, eso está en la página.com ya, pueden estudiar hasta, ahora mismo está hasta la parte 6, la introducción y 6 partes ya. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Debido a esa concepción de soberanía, ¿verdad? Que está adulterada, está acomodada, está diseñada en base a estos conceptos de un Dios absoluto, del bien absoluto y del destino. Ese concepto de soberanía, la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia y eternidad de Dios están intrínsecas e inevitablemente ocurriendo en cada órbita de cada electrón en la materia y produciendo, dirigiendo y concluyendo cada pensamiento de cada criatura en el mundo inmaterial. Por lo tanto, si las criaturas gozan de la misma capacidad de Dios en tomar decisiones, eso limita a Dios o hace a las criaturas iguales a Dios. Y por eso es que ellos descartan que el hombre tenga una mente igual que la de Dios. O, peor todavía para ellos, que el hombre tenga tal cosa como libre albedrío, que tenga una voluntad capaz de tomar decisiones. Eso no cabe en el concepto de la soberanía de Dios calvinista. ¿Ves? Porque ellos definen esa soberanía de una manera absoluta. Y como yo digo, maniática y compulsiva. ¿Okay? No cabe que Dios haya puesto a funcionar la creación dentro de unos parámetros con unas leyes sin que Él tenga que intervenir. No cabe que Dios haya creado criaturas con capacidad de tomar decisiones, incluyendo desobedecer a Dios. No se les ocurre que Dios haya creado criaturas con esa libertad. Porque si eso es así, entonces Dios no es soberano. Porque ese es el concepto. Según ese razonamiento, si Dios ve y creó criaturas con la capacidad de ver, entonces eso limita a Dios o iguala a las criaturas con Dios. Ese es el razonamiento de ellos. ¿Entiendes? O sea, voy para atrás. Ellos dicen que si el hombre es libre para tomar decisiones, incluyendo el hombre es libre para desobedecer a Dios, pues eso, entonces Dios no tiene el control del universo. Eso no puede ser porque si es así, no. Porque eso quiere decir que entonces la criatura tiene el mismo poder de Dios. Esa voluntad es igual que la voluntad de Dios. Bueno, pues ahora yo te pongo un ejemplo aquí un poquito ridículo. Dios creó las criaturas con capacidad de ver. Entonces eso limita o iguala a las criaturas con Dios porque Dios ve. Eso es un ejemplo absurdo. Un calvinista propone ese ejemplo para probar la soberanía. Pero vamos a elevar el nivel del argumento. Si Dios crea a las criaturas con la capacidad de amar a Dios, con el mismo amor que Dios ama, ¿eso limita la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia o la eternidad de Dios? Pregúntenselo, analícenlo, piénsenlo. Que las criaturas son capaces de amar a Dios con el mismo amor que Dios las ama a ellas.
¿Eso limita la omnipresencia? No. ¿Limita la omnipotencia de Dios? No. Dios sigue siendo omnipotente. ¿Limita la omnisciencia de Dios? No. ¿La eternidad de Dios se altera? No. Si Dios da vida, su vida, pues no hay vida fuera de Dios y todas las cosas en Él subsisten. Eso lo expliqué en una de las secciones anteriores, ¿verdad? Que analizamos todos esos textos que dicen que en Cristo todas las cosas subsisten en Él. ¿Por qué? Eso lo expliqué. ¿Okay? Pues la vida, lo que conocemos, lo que va en contra de la entropía. Porque si no hay algo fuera del sistema impartiendo energía, impartiendo vida al universo, el universo hubiera desaparecido hace tiempo, según la edad que proponen los científicos, los evolucionistas. El universo tiene, qué sé yo, 12, 14 billones de años. ¿Entiendes? Pues hace tiempo tendrían que haber acabado toda la energía ya, por la entropía, la segunda ley de termodinámica. Entonces, si Dios da vida, ¿eso limita la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia o la eternidad de Dios? Porque la vida que hay la puso Dios. Todo lo que vive, lo que definimos como vivo, ¿verdad? Nosotros hablamos de la materia muerta y la materia viva. Diferenciamos las cosas de los seres vivos, ¿verdad? Biología 101. Esa vida es de Dios. Por lo que nos dice la Escritura, esa vida salió de Dios. ¿Ok? Claro, hay unas leyes que Dios creó, unos procesos que funcionan de una forma determinada. Hay determinismo en la naturaleza, porque así lo creó Dios. Pero los físicos descubrieron que la energía del universo se está acabando. Está acabando. Eso se llama entropía, la segunda ley de termodinámica. ¿Por qué no se acaba de acabar? ¿Por qué el caos no progresa? ¿Por qué hay un equilibrio en ese deterioro y la continuidad de la vida en el universo? Bueno, pues porque Dios está impartiéndole de su vida constantemente al universo. Así de sencillo, sin entrar en panteísmo. ¿Okay? Ahora, vamos a la pregunta. Que las cosas tengan vida puesta por Dios. ¿Eso limita la omnipotencia de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia y la eternidad de Dios? No. Así que, siguiendo los ejemplos acá, descartando que un calvinista esté programado por un concepto panteísta de la realidad. Vamos a descartarlo por ahora. Su contestación a estos tres ejemplos es o debe ser un no. No. Y tú le haces estas tres preguntas, estos tres ejemplos se los planteas a un calvinista. Él va a decir, ¿verdad? Va a decir, espérate, aquí me están tirando una cascarita. Yo no creo que en el panteísmo, voy a ser calvinista, yo creo en un Dios soberano, pero, ok, es verdad, no. Ninguna de esas tres cosas, si las criaturas tienen cualquiera de esas tres cosas, aman, tienen vida, ¿verdad? Pues mira, no, no, ok, estamos de acuerdo, no limitan a Dios en ninguna de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿por qué un calvinista no puede concebir que Dios haya dado a las criaturas la capacidad de tomar decisiones con la misma libertad que Dios las toma? Entiéndase, voluntad, libertad, libre albedrío, sin que eso limite la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia y la eternidad de Dios. Repito la pregunta sin el paréntesis. ¿Por qué un calvinista no puede concebir que Dios haya dado a las criaturas la capacidad de tomar decisiones con la misma libertad que Dios las toma, sin que eso limite la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia y la eternidad de Dios? ¿Sabes por qué el calvinista no puede aceptar eso? Porque ha sido indoctrinado a pensar que si hay tal cosa como una voluntad por ahí tomando decisiones al garete, Dios no es soberano, no está en control y es igual a las criaturas, aunque siga siendo el único omnipotente, omnipresente, omnisciente y eterno. Ese es uno de los conflictos que tenemos con
el calvinismo, ¿ok? Eso se cae de la mata, como uno dice. Siguiendo aquí la línea de pensamiento, ellos descartan el libre albedrío totalmente, porque en la teología, en la construcción de la teología calvinista, sencillamente, si hay tal cosa como criaturas libres, totalmente libres, que Dios no interviene en la decisión que toman esas criaturas, entonces Dios no tiene el control del universo, Dios no es soberano. ¿Ve? En eso las criaturas son iguales que Dios y no caben no caben criaturas libres dentro de la teología calvinista. Por eso este estudio no va dirigido a ver si Dios tiene una posición de ventaja sobre cualquiera de sus criaturas, sino a si Dios ejerce esa ventaja maniática y compulsivamente en cada momento y en cada lugar y sobre toda criatura. Por eso es que no estoy dando un estudio bíblico formal, tradicional, de la soberanía de Dios. Estoy cuestionando. Estamos viendo si los textos utilizados para probar ese control absoluto prueban el decreto absoluto. Recuerden que la agenda de los teólogos desde Agustín era descartar el libre albedrío, pues era un estorbo para que Dios se llevara toda la gloria. Porque ellos concibieron que de la única manera que Dios puede tener toda la gloria es que Él tenga todo el control. Por eso es un concepto pagano, es un concepto del gnosticismo, es un concepto de los platónicos. ¿Ok? Entonces tienen los estoicos en aquel momento, que siempre fue una influencia grandísima dentro del mundo helénico. Los estoicos creían en el destino. ¿Ok? Nada va a cambiar lo que va a ocurrir. Por eso es que ellos una vez tienen ese concepto, entonces van a la Biblia a ver los textos que prueban eso. Y eso es lo que estamos viendo, si esos textos prueban o no prueban. En la sección anterior les enseñé cómo Romanos capítulo 9 no prueba que Dios decretó la salvación ni la condenación de nadie, ni cómo, porque Dios eligiera a Esaú para servir a Jacob desde el vientre, o eligiera endurecer a Faraón para mostrar su poder y engrandecer su nombre, es prueba de que todas las acciones y acontecimientos fueron decretados desde antes de la fundación del mundo. Les enseñé cómo las frases, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, Romanos 9:11. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, Romanos 9:17. Esas tres frases que son las que sacan en los debates los calvinistas para aprobar el decreto absoluto, que lo discutimos. Pues esas tres frases del capítulo 9 de los Romanos, ellos en todos los debates son las principales para decir que Dios está ejerciendo su soberanía en cada aspecto del universo. Esas tres frases no se refieren al plan de salvación en Cristo, ni a la justificación por la fe, que es un tema por toda la carta, y mucho menos al decreto absoluto. ¿Okay? Cuando dije ahorita que lo estudiamos en Nausium, cogimos la teoría de Berkhoff. Y como Berkhoff, en su teología, que es una de las más utilizadas, construye la doctrina del decreto. ¿Y por qué y para qué la construye? O sea, dentro de su razonamiento, dentro de la lógica que utilizan para probar la predestinación, pues el decreto es súper necesario. Tú le quitas el decreto, se les cae el kiosco completo. ¿Okay? La palabra misericordia en ese contexto no se refiere a salvación. No solo por el contexto en que ocurre esa palabra, ¿verdad? El texto dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré el que yo me compadezca. Pues no solo en el contexto en Éxodo 33:19, que lo expliqué en la sección anterior, sino por su uso en Romanos 11:32. Cuando tú buscas Romanos 11:32, te das cuenta que la palabra misericordia no tiene que ver con salvación. ¿Okay?
Ve a Romanos 11:32. Cambia la palabra misericordia por salvación, a ver si te cuadra. No te cuadra. No te cuadra. Eso lo expliqué, ¿ok? Ese capítulo 9 solo narra cómo Dios sí interviene soberanamente para cumplir sus propósitos, los cuales describe. Elegir a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Esaú, y cuando vamos al contexto en Génesis, vemos que el propósito era cumplir la promesa hecha a Abraham sobre cómo su descendencia iba a heredar la tierra e iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Añade el ejemplo de Faraón para ilustrar cómo Dios decide utilizar las actitudes de una persona para glorificarse. Expliqué cómo el capítulo lo que hace es contestar por qué la palabra de Dios no ha fallado, por el hecho de que los judíos no se estén salvando a pesar de tener una elección irrevocable. Eso es todo lo que se está discutiendo en Romanos 9. ¿Cómo ocurre la salvación? Eso Pablo lo empezó a explicarle en el capítulo 1. Entonces hace una interrupción al final del capítulo 8, introduce el capítulo 9. Y el capítulo 10 y 11, ¿qué va a ocurrir? Vuelve a describir cómo va a ocurrir la salvación de los judíos. Y no es porque son elegidos, es porque tienen que creer. Y si creen, entonces entran a participar de la salvación. ¿Okay? En esta sección vamos a examinar otro grupo de textos utilizados por los calvinistas para probar que Dios ejerce su soberanía maniática y compulsivamente, entiéndase, el decreto absoluto. Vamos a ver Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Si vemos el texto sin su contexto, vamos a poner que ese papelito iba volando con esas palabras escritas. Y tú dices, oye, pero mira, ¿verdad? ¿Verdad? El hombre es una marioneta con unos hilitos en los brazos y en las piernas, y Dios es quien controla los hilitos y hace que el hombre camine y lo lleva por donde Dios quiere. Entonces, si vemos el texto sin su contexto, podemos concluir que el hombre no da un paso sin que Dios haga que lo dé. Pero al ver el contexto hay que preguntarse, ¿de qué camino habla? ¿Puede el hombre escoger por dónde andar? En la predestinéutica no hay que hacer preguntas. Aceptas el texto, aceptas que el texto enseña lo que la teología dice que enseña y no ves el contexto. El contexto está hablando del castigo que ha venido sobre Judá por no seguir el camino de Jehová. Desde el principio de Jeremías se señala que Judá no ha seguido el camino. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerces su camino. ¿Por qué adornas tu camino para hallar el amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. Eso es Jeremías capítulo 2, 17, 18, 23, 33 y 36. En Jeremías 10:2 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Cuando vemos el uso de camino en estos textos, y si sigues viendo el uso de camino hasta el capítulo 10, ves que, primero, camino significa conducta. Segundo, ves que Dios no los puso a andar por el camino. Ellos escogieron andar por otro camino. Por lo tanto, cuando leemos, el hombre no es señor de su camino, no es que el hombre no puede escoger el camino, sino que no sabe cuál es el camino que le conviene. Dios le dice cuál es el camino que le conviene.
Cuando leemos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, no significa que Dios lo pone a caminar. Significa que Dios le dice en dónde tiene que pisar. Si fuera el verso 23 como los calvinistas lo quieren leer, entonces todo lo que Dios le reclama a Judá por haber sido por otro camino está de más, pues fue Dios quien los puso a andar por ese otro camino. Pero en todo momento Dios los acusa de haberse ido por un camino distinto al camino que Dios les dictó. ¿Okay? Veamos ahora las cosas malas que Dios hace. ¿Okay? Las supuestas cosas que Dios hace, ¿verdad? Cuando Dios, vimos en el decreto nosotros vimos cuando estudiamos que inevitablemente Dios es responsable de las cosas malas, ¿verdad? Porque todo, Dios decretó todo desde el principio para que sucediera lo bueno y lo malo. Eso lo vimos cuando estudiamos el decreto. Ahora vamos a ver una serie de textos donde se está hablando de las cosas malas que Dios hace, que Dios predestinó, que Dios decretó. Vamos a ver Lamentaciones 3, versos 37 y 38. Si bien sus Biblias, sería bueno que las abran. ¿Okay? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Entonces, Lamentaciones, capítulo 3. Si lo sacamos del contexto, pues puede decirse que todo lo que ocurre, todo lo que vemos, todo lo que pasa, es porque Dios hace que ocurra como lo propone el decreto. Por lo tanto, o sea, por extensión, la soberanía de Dios se está ejerciendo en cada momento, en cada lugar. Eso es, si cogemos esos dos textos y lo sacamos del contexto y lo vemos así solito. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? O sea, todo lo que ha sucedido es porque Dios mandó que sucediera. Ok. Aquí vemos, si lo sacamos de su contexto, pues esa es la conclusión. Pero con el contexto vemos que de lo que habla es que no faltó ninguna de las cosas profetizadas por Dios como castigo por su pecado. Citamos en Lamentaciones, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Lamentaciones 2:17. Lo malo y lo bueno vino por su conducta, no porque Dios es arbitrario. ¿Ok? No porque Dios para glorificarse, lo voy a pasar por la piedra. No, ellos pecaron. ¿Ok? Sigue diciendo, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3, 31 al 33. Si lees Lamentaciones completo, ves que Dios bendice al que le obedece y castiga al que le desobedece. La causa de lo malo no es para glorificarse, como vimos en la cita de los teólogos reformados. Es el pecado la causa de todo lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Verso 39, ahí mismo en el capítulo 3. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Lamentaciones 3, 42 al 43. O sea que cuando en Lamentaciones está hablando de que aconteció todo lo que Jehová había dicho que iba a acontecer. Porque sí, Jeremías tuvo casi 50 años diciendo y profetizando lo que iba a pasar. Para que se arrepintieran. No se arrepintieron, pues pasó todo lo que Dios dijo que iba a pasar. Por causa del pecado de ellos. Ellos se lo buscaron. Como vimos en el caso de los hermanos de José,
Que la maldad todo el tiempo es la maldad de ellos. El texto de ninguna manera dice que Dios los obligó o los dirigió a vender a José. No, fue la maldad de su corazón en todo momento. Pues aquí lo mismo, Lamentaciones. O sea, más claro no canta el gallo, dicen. Pero eso se llama contexto. Toda la desgracia descrita en Lamentaciones no es un plan eterno que Dios decretó desde allá, desde antes de la fundación del mundo, no. Pecaron, esto es lo que viene por encima de ustedes, esto es lo que hay. Y fueron advertidos años, estuvo Jeremías diciéndoselo, ¿ok? Entonces, lo más arbitrario que podemos encontrar en Dios provocando el mal, ¿verdad? Porque aquí el contexto de Lamentaciones, ellos pecaron, vino el mal sobre ellos. Pues lo más arbitrario que nosotros podemos encontrar, ok, ahora vamos a ver lo más arbitrario que podemos encontrar en Dios provocando el mal, es en Job, cuando dice Job, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y sabemos que ahí, sin saber Job lo que estaba ocurriendo, aunque le atribuyó su pérdida a Dios, dice en 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ok? Fíjense que los calvinistas vimos que en el decreto todas las cosas malas fueron decretadas para asegurar que ocurrieran, porque pues todo es para la gloria y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pues en el caso de Job, que no sabe lo que está pasando, pues le atribuye la pérdida a Dios. Jehová Dios, Jehová quitó ese nombre Jehová bendito. ¿Entiendes? ¿Ok? Job entiende que lo que le está dando viene de Dios, porque ni se le ocurre que fue el diablo. Y mucho menos su pecado, que es lo que él va a defender durante el resto del libro de Job. Pero ¿qué ocurre? Dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, Job dijo, bueno, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que Dios tiene un propósito con esto. ¿Ok? Pero nosotros vemos, porque el narrador, quien escribe el libro de Job, nos deja ver a nosotros lo que está pasando. Job no lo veía, pero nosotros sabemos lo que está pasando. Y sabemos que la idea de lo malo que le pasó a Job no fue de Dios, fue del diablo. Con su tesis calvinista, precisamente. Con su tesis de la depravación total. ¿Ok? Pero como yo digo, el diablo de Job es calvinista. Y se los probé y lo discutimos en una, creo que fue en la sección 19, que lo discutimos. ¿Okay? Así que las cosas malas cuando vienen de parte de Dios no tienen que ver nada con el decreto. ¿Ok? Con que Dios las decretó. ¿Ok? En la misma línea vamos a analizar Isaías 45:7, que dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ajá, ahí viene un calvinista y dice, ¿lo ves? La soberanía de Dios controlándolo todo. ¿Lo ves? Las tinieblas y la luz. La paz y la adversidad. ¿Lo ves? Dios es el que está orquestando todo. Dios es el que manipula todos los acontecimientos. Olvídate. Aquí Dios afirma su soberanía. Seguro que sí. O sea, su capacidad de intervenir en la historia. Pero vamos al contexto. Empieza hablando de la elección de Ciro. Dios elige a un rey pagano para cumplir su propósito y es por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. O sea, Dios interviene, escoge a Ciro por amor de Jacob y de Israel, porque tiene un propósito con Ciro específico, por amor de Jacob y de Israel. Nada que ver con que todo lo que ocurre en el universo es porque Dios aseguró los eventos, como nos dice la doctrina del decreto. Luego pasa a afirmar que Él es el creador. Estamos en el capítulo 45 de Isaías. En el verso 8 hay algo curioso. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. ¿Ok? Según el decreto, ese debió haber ocurrido ya y sin embargo no ocurrió. Que se abra la tierra y que produzca salvación y justicia.
No, no, no ocurrió. Pero ellos no hablan eso. Es el verso que está después del verso 7, donde dice, yo creo la luz y las tinieblas. Oye, yo creo la luz y las tinieblas, creo la paz y la adversidad, pero entonces digo que se abra la tierra y produzca salvación y justicia y no se produjo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se contradijo Dios? No, se contradice la teología de los calvinistas. Cuando vemos en Isaías 45 que dice que Dios crea las tinieblas y la adversidad, vamos a añadirle Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, Isaías 45:7 y Eclesiastés 7:14, lo podemos analizar a ambos de la misma manera que interpretamos lo del día malo cuando vimos Proverbios 16:4, que era uno de los textos que Berkhoff utiliza para aprobar el decreto absoluto. ¿Qué dice Proverbios 16:4? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Ahí yo analicé lo del día malo. ¿Qué significa el día malo? ¿Qué significa esa adversidad en Isaías 45:7? ¿Okay? ¿Qué significa ese día de la adversidad de Eclesiastés 7:14? ¿Qué significa que Dios hizo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él? Pues vamos a ver el análisis, se lo voy a repetir de Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ahí incluye el mal y las acciones malas de sus seres. Si damos por cierto todo lo que se nos ha dicho de la soberanía, como la definen en base al decreto. Ese texto se tiene que referir a eso, punto. Eso es si la teología, la doctrina del decreto es cierta. Pues, no pare más. Todo está determinado y esos textos lo confirman. Ese texto se tiene que referir a eso, ¿verdad? Cuando añade y aún al impío para el día malo, suena como que confirma la soberanía calvinista, pero si analizamos, nos da otra posibilidad. ¿Se puede analizar algo tan contundente en favor de la soberanía calvinista? Porque la predestináutica te va a decir, no, eso no hay que analizarlo, eso está claro. Eso dice lo que dice. ¿Ok? Lo primero es preguntarse, ¿creó Dios al impío? Eso es lo que dice ahí el texto. Y aún al impío para el día malo. Eso es lo que dice ahí. Pero si usamos hermenéutica en vez de predestináutica, tenemos que ir a ver qué dice la Biblia sobre eso. Y es el mismo Salomón quien nos da otra aseveración. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. A este le añadimos, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Vemos en estos dos textos que ni Dios creó al impío, ni creó la maldad o lo malo. ¿Creó Dios el día malo? ¿Creó Dios el Seol o el Hades? Sí. Dios creó el día malo. Y el día de la ira y el infierno, Jesús mismo dijo que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Antes o después de la creación? Si Dios hizo todo bueno en gran manera en Génesis y hermoso en su tiempo en Eclesiastés, podemos asumir que Dios lo hizo después de la caída. Y asimismo creó el día malo para castigar a los que se iban a rebelar. Eso es consistente con un Dios de justicia que sabía que al crear seres libres, unos se iban a rebelar y otros no, y preparó después de Génesis 1:1 el justo castigo para ellos. Eso nos obliga a concluir que creó justos e impíos primero y luego creó la recompensa para cada uno. Sí nos permite concluir que cuando dice Jehová ha hecho todas las cosas para sí mismo, hizo todas las cosas hermosas
Y si el día malo, día de la ira, infierno, muerte, etcétera, son cosas no hermosas, entonces las hizo después de Génesis 1. Y todas las hizo para ser consistentes con su propósito y su justicia. Tal vez preparó el infierno antes de la caída de Adán, pues el diablo y su ganga ya se habían revelado. Cuando dice, y al impío para el día malo, no es que hizo al impío, sino que los que buscaron muchas perversiones, como dice Eclesiastés, él dispuso que fueran castigados en el día malo. Y no uso la palabra decreto a propósito, pues es la palabra que los calvinistas utilizan. En otras palabras, cuando dice Isaías que Dios creó las tinieblas y la adversidad, las creó en respuesta y con el propósito de castigar al malo y o probar al justo después de la caída. No porque las predestinó para ocurrir desde antes de la fundación del mundo, como tampoco predestinó que el hombre cayera. Así que seguiremos en la próxima sección. Gracias a los hermanos que siempre me envían su ayudita. Recuerden siempre HC03 Box 8156 Canóvanas, Puerto Rico 00729, o van a la página.com y allí cuando dice enseñanza aparece el botoncito de donar y ahí va directo a mi cuenta de PayPal. En PayPal pues Pedro Raya Hipólito con H @hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. Pedro Raya Hipólito @hotmail.com. ¿Ok? Así que ya sabes, puede enviarlo o enviarle un girito al box o a través de la cuenta de PayPal siempre.